Les presento mis saludos. Les quiero dar la bienvenida a este curso Comunicación Eficaz en las Empresas, un nuevo desarrollo que estamos llevando adelante para CAMEX y para todas las personas interesadas que nos han solicitado este curso con la debida anticipación. Hemos tenido a bien ponernos a generar este nuevo desarrollo y agradecemos a todas las personas que en este momento están conectándose con este programa que hemos podido finalizar en estos días. Mi nombre es Ernesto Montellanos Corzo, soy experto en imagen y comunicaciones, tengo más de 20 años trabajando en este segmento de desarrollo. Me formé tanto en el Perú, en nuestro país, en la ciencia administrativa, y tuve oportunidad de cursar estudios de especialización en comunicación institucional y publicitaria en la República Argentina, en la Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. Tuve oportunidad de seguir innumerables estudios ligados a temas siempre comunicacionales, temas de psicología organizacional, gestión de proyectos y ética de la vida. Soy un humanista consumado. He trabajado durante muchos años ligados a empresas que han estado trabajando en espectros comunicacionales, espectros de marketing. También pasé por el sector público en algunas oportunidades, trabajando desde entidades y representaciones diplomáticas en el exterior, y también tuve la oportunidad de ser country manager, o sea, manejar marcas y desarrollarlas dentro de nuestro país y en el extranjero. Y créanme que de todo esto que les estoy comentando, el espectro comunicacional ha sido siempre uno de los temas más importantes y transversales para todos los procesos de desarrollo que he podido tener por lo menos la oportunidad de participar. Es realmente muchísimo lo que se puede lograr con procesos de comunicación asertivo bien desarrollados, en donde podemos comunicar no solamente lo que nosotros queremos transmitir como mensaje a nuestros interlocutores, sino podemos comunicar imagen, identidad, estilo, perspectivas, valores, en fin, un sinnúmero de cosas que hacen a lo que es el corazón de la empresa. Y ese es uno de los temas que justamente nos piden desarrollar mucho en estos últimos tiempos, porque la comunicación en nuestros tiempos ha venido revolucionándose de manera increíble. La comunicación virtual, la comunicación digital, el surgimiento de nuevos protocolos, cómo ha cambiado los hábitos de consumo en los tiempos en que nos toca vivir. Todos estos temas han confluido y nos han permitido ir innovando, ir desarrollando más la teoría de la comunicación para llegar a donde estamos ahora. Este curso de CAMEX está constituido por 8 unidades de desarrollo, ¿no? Toda la primera parte tenemos 4 unidades en donde vamos a ir viendo a uno temas en donde nos involucraremos de manera profunda en esto que es el manejo de la comunicación en la empresa, cómo se maneja la comunicación externa, la externa, de qué manera influye esto en el clima organizacional de las empresas, cómo generar protocolos de comunicación interna adecuados, optimizar reuniones de trabajo, formar equipos, generar impacto a través de lo que se desarrolla como planificación de las comunicaciones. Implementaremos procesos de comunicación asertiva, comunicación afectiva, en donde explorando tanto el habla como el discurso, la comunicación no verbal, la comunicación verbal, entraremos a ver de qué manera optimizar y mejorar nuestra comunicación tanto al interior como al exterior de la compañía. Le daremos un espacio importante a la comunicación emocional, porque el manejo de conflictos de comunicación es un tema de naturaleza emocional, en donde tenemos que tomarnos un tiempo para también entender este proceso y poder generar pautas de mejora. Veremos también todo lo relacionado con ese gran mundo de aprendizaje que es la venta y todo lo que es la comunicación persuasiva, la negociación, enfocados siempre en un formato de comunicación externa. La comunicación externa también atañirá todo lo que es atención al cliente, todo lo que es la tratativa de las quejas y los reclamos, y no solamente lo veremos en un espectro de cómo manejarse la presencialidad, sino también de cómo desempeñarse en la virtualidad,
que es uno de los grandes desafíos en el tiempo en que nos toca vivir. Así que bueno, veremos temas de relaciones públicas, de imagen y comunicaciones, en fin, iremos avanzando poco a poco en este adentrarnos dentro de lo que es la ciencia de la comunicación enfocada en las corporaciones, las empresas y nuestras marcas. Así que bueno, entrando con lo que es el contenido de nuestra primera unidad, empezamos por decir que la comunicación es esencial en cualquier tipo de actividad organizada y acaba la misma por convertirse en un factor imprescindible para que ésta funcione de manera adecuada. Cualquier actividad humana se desarrolla a través de la comunicación y las propias empresas, a medida que se han hecho más complejas y que han diversificado su radio de acción, han entendido que constituye uno de los elementos más importantes para su propio desarrollo. El crecimiento de las empresas, el neodesarrollo, el influjo de un sinfín de aspectos que vamos a ir viendo ahora uno por uno, han hecho que la comunicación sufra cambios, beneficiosos todos ellos, porque gracias a estos cambios y estas mejoras, creo que podemos conectar mejor con nuestros públicos objetivos. Algunos números: hay un 54% de empresas que todavía no comunica correctamente a sus equipos cuáles son las prioridades estratégicas a mediano y largo plazo. Hay muchas empresas que se han quedado en el tiempo y no están haciendo la tarea como corresponde. Y hay cifras y hay estadísticas que nos hablan de que todavía las personas que trabajan dentro de las empresas no conectan con los objetivos de la misma. O sea, problemas de comunicación interna. Ojo, otro informe nos dice que el 64% de las compañías no consigue resolver los problemas de manera rápida y eficaz. Y que el 59% de estos casos, pues no existen canales de comunicación efectivos. O sea, tener al alcance nuestro un sinfín de herramientas de comunicación no nos garantiza el hecho de que la comunicación estratégica esté funcionando y esté dando buenos frutos dentro de nuestras corporaciones. Siempre en los cursos de marketing que dicto en los últimos tiempos, hago mucho énfasis en que el dominio de herramientas digitales no nos asegura, ¿no?, el posicionamiento. Y esto tiene que ver con el hecho de que a veces hay una ausencia de planificación y de seguimiento a los proyectos y a los procesos, tanto administrativos como de gestión de las comunicaciones. Entonces, no creamos que el adelanto y el hecho de vivir en una civilización hiperconectada nos hace per se mantener una buena comunicación a todo nivel con todas las áreas de la empresa. Esto no es así. Durante los últimos años la comunicación ganó terreno en las organizaciones en general al haber un giro importante en su percepción, porque no es solo una forma de informar a los públicos internos, sino que es un instrumento de gestión interdisciplinaria. Y esto es algo muy importante. Como dice Juan Carlson, presidente de las Uniones Escandinavas, un buen líder dedica más tiempo a la comunicación que a cualquier otra actividad. ¿Y por qué? Porque evidentemente la comunicación es una de las áreas de desarrollo más importantes y en donde podemos tener más impacto en los públicos con los cuales nosotros nos desenvolvemos de manera cotidiana, sean públicos externos o públicos internos. Entendamos por públicos externos clientes, proveedores y todo el entorno de seguidores que puede tener nuestra marca, amigos de nuestra marca, todo el entorno, todo lo que está fuera de la empresa, pero de los cuales nosotros necesitamos, porque nuestro giro de negocio se lleva a la práctica gracias a ellos. De otro lado está la comunicación interna, en donde tenemos que ocuparnos de tener una política y una línea estratégica a seguir para que las personas ligadas a nuestra organización tengan una línea de comunicación y esta línea de comunicación nos permita estructurar tanto emocional como profesionalmente el caminar diario de nuestra empresa.
En las empresas donde hay baja comunicación, pocos niveles de comunicación, siempre crecen rápidamente los pequeños problemas. Pequeños problemas que cuando hay procesos de comunicación bien afiatados se solucionan con rapidez. Cuando no los hay estos procesos implementados, estos pequeñísimos problemitas terminan afectando a toda la organización. Como reza un viejo refrán, basta una pequeña llamita, un pequeño fueguito, ¿no?, en un bosque enorme para convertir un pequeño accidente en un incendio de enormes magnitudes. Entonces, este tipo de cosas, esta es una de las de los atributos que tiene la comunicación, ¿no? Un mensaje puede correr tan rápidamente de una boca a otra y de un oyente a otro que podemos a veces también en esa línea de comunicación agrandar o achicar o deformar la realidad, y eso le puede generar un perjuicio directo a nuestra organización. Por eso lo cuidadoso que debemos de ser en estos espectros comunicacionales dentro de espectros corporativos. La palabra comunicación ha dejado ya de ser un área exclusiva de las áreas de prensa, de relaciones públicas o de imagen institucional. Esta palabra ingresó con fuerza en otras como un requerimiento para que las labores fluyan internamente. En otras palabras, hubo un cambio cualitativo en la apreciación de los profesionales. No bastan los conocimientos técnicos en su área de dominio, sino que es necesario saber comunicar y comunicarse eficazmente con su equipo. ¿Y cuál es la situación de la comunicación corporativa hoy en nuestro país, en el Perú? El cambio de coyuntura económica en el Perú, en el que el ritmo de crecimiento disminuyó en los últimos años, la famosa desaceleración económica, afectó a muchos sectores. Y esto hizo evidente que el desarrollo empresarial no depende solo del análisis de los factores exógenos, externos, sino también de la atención que se brinde a los factores endógenos, internos. En este caso hablamos de los activos intangibles. En línea con lo anterior, las organizaciones desde el año 2015 vienen dándole por ello mismo una mayor importancia a los procesos de comunicación interna. Todavía es común encontrar que las empresas asignen a recursos humanos, al área de recursos humanos, también llamada gestión de las personas, capital humano, gestión del talento, nos asignen labores de comunicación interna, que son tareas que no necesariamente conocen. Ojo, siempre el área de recursos humanos ha asumido estas tareas, pero esta es una tarea que a veces, ya muchas empresas lo han entendido así, tiene que estar en manos de comunicadores profesionales, gente competente en temas de comunicación que puede manejar mejor este espectro comunicativo. Si bien es cierto que el área que más actúa con el personal es recursos humanos, también es cierto que es un área de gestión, es un área administrativa, no necesariamente un área en donde las políticas de comunicación son realmente las políticas que esta área genera. A ver si me explico. No necesariamente recursos humanos tiene que manejar esta área, pero si lo tiene que hacer, tiene que tener dentro de su equipo a profesionales de la comunicación, justamente porque los rangos formativos de los últimos años orientan el discurso y la formación de los comunicadores a tener una mayor incidencia en las situaciones corporativas, en donde tenemos que tener políticas en donde nos tocan enfrentar a veces crisis de marca o situaciones complejas en donde en pocos minutos podemos tener, ya sea en medios digitales o presenciales, reclamos, quejas y situaciones que a veces desacrediten a la empresa. Lo ideal es que esto lo manejen expertos en comunicación. Incluso en el sector público peruano hoy en día se han dado importantes avances, sobre todo en entidades que tienen un grado de autonomía en sus decisiones, ¿no? Donde ya empiezan a haber comunicadores dedicados a gestionar políticas y protocolos de acción para
enfrentar este tipo de situaciones como las que antes decía de generación de crisis. Si miramos la empresa de modo global, el espectro comunicacional afecta muchas áreas y aspectos de la misma. Veamos algunos. Un espectro. Las habilidades de comunicación de las personas que integran nuestras empresas son vitales, sea cualquier posición laboral la que estemos observando. Por ejemplo, una encuesta de LinkedIn, red social corporativa, del año 2016, encontró que según los 291 gerentes de contratación encuestados, pues las habilidades de comunicación son la habilidad blanda más demandada. Hoy vivimos en un tiempo donde las empresas están enfocadas en potenciar las habilidades blandas, las habilidades de gestión que deben de tener todos los profesionales que están ligados a su organización. Y dentro de todos los espectros que abarcan las soft skills o habilidades blandas, los aspectos relacionados con la comunicación efectiva son aquellos que tienen más demanda. Este es un aspecto importante. ¿Y por qué hay este apogeo, esta demanda de habilidades de comunicación? Porque nuestro país se encuentra en una situación en donde las empresas tienen alta rotación, hay altos márgenes de competitividad, siguen ingresando empresas del exterior a competir con empresas locales. El Perú se encuentra en un proceso de desarrollo avanzado, con una dinámica comercial importante, y las empresas empiezan a rivalizar, y justamente cuando comienzan a ver, qué sé yo, 2 o 3 productos de la misma calidad, servicios análogos, llega un momento en donde la diferencia en qué está, en las personas, en la forma de atender al cliente, en la forma de facilitarle las cosas, en la forma de comunicarse y conectar con él para que él conecte con nuestra marca, con nuestra organización, y de esa manera podamos fidelizarlo para con nuestra empresa. ¿Qué otro espectro comunicacional fuerte podemos observar en nuestro tiempo si hablamos de la situación de la comunicación corporativa en nuestro país? La situación de conflictos. ¿Qué conflictos? Conflictos por la ausencia de un buen tratamiento del mismo, principalmente por falta de retroalimentación en la comunicación. Se ha tornado una variable latente que afecta a empresas y proyectos de desarrollo que se anclan por no conseguir tender puentes hacia intereses comunes. Creo que es por demás conocido que si hay algo en lo que los peruanos tenemos bastante dificultad en gestionar, es en la situación de conflictos corporativos. Hace muy poquito hemos estado viendo testigos de cómo un montón de proyectos de desarrollo nacional se detuvieron en distintas zonas en donde estos proyectos de desarrollo iban a llevar trabajo, desarrollo, y no se pudieron realizar porque no pudo haber un adecuado manejo de las demandas y de los conflictos sociales que se generaban tanto en el norte como en las selvas, como en el sur. ¿Por qué? Porque las personas que viven en estos lugares perciben el perjuicio de repente de explotación minera o de otro tipo de negocios y no consiguen visualizar cuál es el beneficio directo para ellos. Se generan conflictos, reclamos, marchas y contramarchas, y al final se congelan proyectos de desarrollo. Y las personas que son enviadas desde las altas esferas del Estado a negociar esta situación de conflicto no obtienen buenos resultados. Cada vez es más difícil para el Estado gestionar los conflictos y obtener acuerdos convenientes para la nación, para los intereses del gobierno y para las personas involucradas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos solucionar los conflictos? Pasan cosas análogas en muchas empresas que sostienen durante mucho tiempo situaciones de enfrentamiento interno entre sindicatos, protestas, reclamos, personas que están descontentas con el formato de trabajo que tiene. Y eso tiene que ver con aspectos culturales que vamos a ir viendo más adelante también, porque no es casualidad que en algunas latitudes de Latinoamérica se escuche más y en otras se escuche menos a los trabajadores. Altos niveles de mala atención al cliente, denunciado por estos. Eso es un tema muy delicado.
De acuerdo a la estadística del Servicio de Atención al Ciudadano de Indecopi, en los últimos 12 meses, estoy hablando de abril de 2016 a marzo de 2017, se han recibido 25.782 quejas contra bancos, ojo, entidades financieras, y 4.809 contra empresas de transporte terrestre y aéreo. ¿Qué está pasando con la atención al cliente? ¿Por qué esta situación de que cada vez esta cifra aumenta y hay más personas descontentas, hay más trabajo, hay más competencia y más empresas, hay más dinero, pero hay cada vez una más mala atención al cliente y el nivel de denuncia aumenta? La gente empieza a quedarse no solamente en los gritos y en los escándalos en un centro de atención al cliente, sino la gente empieza a llenar libros de reclamaciones virtuales, presenciales, y a reclamar y a insistir para que las empresas se hagan cargo de resolver problemas con la altura y el respeto que corresponde a cada ciudadano. Los niveles de atención y de mala atención al cliente son fundamentalmente problemas de comunicación. Las situaciones de crisis de marca. Esta es otra situación que se ha agravado en los últimos años y es un espectro de comunicación externa, sí, pero que nace dentro de la organización. O sea, no es tanto una crisis porque un competidor me quiere boicotear, ¿no?, y me genera un daño deliberado. Esto sucede, pero lo que más está pasando es situaciones en donde las áreas de comunicaciones de las empresas, por error, por omisiones o por un mal juicio, un mal criterio, generan una comunicación de marca que afecta a los usuarios. Pasó este último año 2017 con Pepsi Cola, una de las empresas más grandes a nivel mundial en temas de bebidas. Pepsi lanzó una publicidad en sus redes sociales con un mensaje que terminó siendo ofensivo para su público objetivo y tuvo que retirar de la red social este mensaje, esta publicidad, y pedirle disculpas a la gente. Eso no evitó el descrédito ni el malestar de personas, ni tampoco evitó el desgaste de una marca que cuando tiene que realizar demasiado a menudo este tipo de disculpas públicas es una mala señal, porque es una señal de desgaste de marca y de ausencia de una adecuada línea de comunicación. Pasó también este año con otra empresa, H&M, que generó una campaña que la vamos a ver más adelante, en donde nuevamente el error se interpone, se antepone al sentido común y terminamos teniendo una situación de crisis de marca. Entendamos que estas crisis de marca, ¿no?, sobre todo en espectros virtuales y digitales, generan un daño profundo dentro del espíritu y la forma de ser reconocida por sus públicos. Afectan lo que se llama la reputación en línea de las grandes marcas y no siempre es fácil sobrellevar estas crisis. Algunas duran más que otras, pero voy con lo que dije antes. Lo complejo de todo esto es que muchas de estas crisis no son sabotaje externo, sino son errores de las propias marcas que no tienen muy claro qué y cómo comunicarse. Es un tema por demás delicado que también veremos en detalle. Factores que influyen en la comunicación corporativa hoy. ¿Qué está pasando en la comunicación de las empresas? Hay cambios, hay cosas para las que no estamos preparados. Sí, eso es cierto. Hay muchos cambios para los cuales no estuvimos preparados, pero ya se dieron, ya están. Y tenemos que ver de qué manera nos tenemos que poner a tono con los cambios, y eso implica formación, definitivamente. Un fenómeno, un factor, transformación digital. Información que fluye y permite la colaboración a nivel nacional e internacional. Ojo, no es solo aplicar la tecnología que hoy tenemos a nuestro alcance, sino que es más que eso. Es implementar un cambio de mentalidad en las personas que trabajan en nuestras instituciones. Un cambio de mentalidad que impulse nuevos modelos, nuevas metodologías de trabajo en los que la innovación, la inmediatez, el conocimiento y la comunicación con el cliente marquen las reglas de juego. Ojo, no es cualquier proceso. Este proceso tiene que tener esta connotación. Innovación, porque necesitamos
otro tipo de formatos creativos, llamativos, que conecten con las personas. Inmediatez. La inmediatez ya está impuesta en nuestra sociedad por el fenómeno de comunicación digital que hace que tengamos las cosas ya para cuando las necesitamos, que es ahora, no en 5 minutos, sino en este momento. Esta inmediatez ya es un signo de la comunicación de nuestros tiempos. No necesito las cosas para más adelante, sino para ya, o como dicen algunos, para ayer. El conocimiento, sí, porque la transformación digital implica formarse en un desarrollo de competencias digitales que implicará uso de herramientas de comunicación colaborativa, por ejemplo, que es uno de los temas tendencia en nuestro tiempo. ¿Y qué es esta comunicación colaborativa? Es el hecho de poder desarrollar proyectos e implementar desarrollos a distancia, conectándonos a través de medios digitales. Esta transformación digital está realmente transformando el mundo y las empresas están una a una entrando en procesos para poder entender bien este fenómeno y, como lo dice este enunciado, no solamente empezar a desarrollar herramientas, sino tener un cambio en el enfoque y en la mentalidad de la corporación para poder utilizar de la mejor forma estas tecnologías. Globalización. Este es un concepto del que se habló mucho hace unos 10 o 15 años. Sin embargo, en la medida que el desarrollo del Internet ha sido mayor, ya no hablamos solamente de tener internet y tener correos electrónicos, hablamos de tener redes sociales, foros, comunidades virtuales, espectros de formación, de e-learning, de desarrollo. Entonces ya estamos hablando de una real y profunda globalización de los mercados, de los negocios y de las organizaciones. Lo global se ha convertido en algo habitual y es percibido como algo cercano. Porque lo digital ha acercado lo distante, ha mezclado lo diverso y ha visibilizado lo periférico. Eso que no lo teníamos cerca, lo vemos. La globalización y lo digital han hecho más relevante que nunca lo local. Los contextos, los diferentes, los nichos de mercado, la especialización y la larga cola. Movilidad. A la globalización se añade la movilidad y la conectividad ubicua en tiempo real de estos mercados y de sus usuarios. La globalización, la digitalización y aquí la conectividad facilitan el surgimiento de nuevos modelos de negocio y la entrada en nuevos actores. Cuando hablamos de la movilidad, nos referimos fundamentalmente a lo que estamos consiguiendo en el fenómeno de las comunicaciones a través del Internet. Digitalizar medios de comunicación, tener en un smartphone, es decir, al alcance de la mano, una herramienta poderosísima de comunicación con el entorno, con el mundo, y una herramienta que tiene diversos formatos de comunicación, porque una cosa es comunicarnos por WhatsApp a tiempo real, por redes sociales, por el chat de una red social en particular, por el correo electrónico, por foros, por mensajes de texto, por la comunicación telefónica misma, por redes de telefonía afincadas, incluso utilizando otro formato aún más costoso, que es el formato de la comunicación satelital, ese que nos permite tener conectividad a Internet y tener conectividad de audio, de voz, en lugares en donde no hay señal de celulares. Estamos hablando de el océano, estamos hablando de los desiertos, estamos hablando de carreteras, rutas, alturas, zonas distantes. Hoy en día no hay lugar donde no podamos hablar de implementación de formatos de comunicación. Yo he estado ligado los últimos años, les cuento, a empresas justamente relacionadas con comunicación satelital. Soy asesor de 2 corporaciones que pertenecen a la misma administración y en las que comúnmente vemos implementaciones de servicios, de desarrollos en nube, esto es desarrollos en Internet, almacenamiento de data en Internet y trabajo colaborativo, mucho trabajo colaborativo, ¿no? Las empresas trabajando a distancia, generando enormes bases de datos, generando bases de datos prolijas y detalladas, en donde podemos acceder cada vez a un mejor perfil de usuarios, sobre todo cuando hablamos de lo que es los servicios
de atención al cliente. También podemos decir que dentro de estos factores que influyen en la comunicación corporativa de hoy, podemos hablar de el branding en nuestro tiempo. En la actualidad estamos inmersos en una etapa de marketing de percepciones, donde lo esencial no es serlo, sino parecerlo, donde lo que importa verdaderamente es lo que percibe el mercado de nosotros, de nuestra empresa y de nuestra marca, y a ello contribuye de forma clara la comunicación digital. Por ello, esta proliferación de marcas en todas las redes sociales. Tenemos hojas que son llamadas páginas de fans, páginas corporativas, páginas de empresas en las principales redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, en fin, en todas las redes hay el formato de página corporativa. ¿Y por qué? Porque si estas redes están pensadas para que las personas intercambien fluidos entre ellas, porque las empresas se han dado cuenta que este formato de conexión es muy útil para conectar con sus públicos objetivos. Y evidentemente, el tipo de comunicación que se lleva adelante en estas redes es una comunicación humana, sensible, emotiva, en donde podemos conectar profundamente con nuestros públicos si tenemos la estrategia adecuada para realizarlo. Es por esto que cualquier compañía que no se preocupe por controlar y potenciar su política de comunicación está perdiendo muchas oportunidades de mejorar su imagen y su marca de cara tanto a la propia empresa como al mundo exterior. Esta era de imagen y branding es una era especialísima. Las empresas han migrado de manera grande y poderosa a los espectros virtuales y hoy cada vez hay más campañas a través de la virtualidad, ¿no? Los medios de comunicación masivos como la prensa, la televisión, la radio siguen existiendo y van a seguir existiendo por mucho tiempo, pero cada vez más es impresionante de qué manera la virtualidad se ha poblado de marcas que hoy son dueñas de grandes campañas, tanto en espectros de redes sociales como en todo lo que se hace en Internet. Miremos si no el buscador de una de las empresas más grandes del mundo, que es Google, ¿no? Y toda la amplia gama de servicios que Google le presta a las empresas, a los profesionales y a las personas interesadas en publicitar cualquier formato de negocio dentro de estos buscadores de Internet. Hablamos del programa de Google AdWords, ¿no? Y en Facebook hablaríamos de programas como Facebook Ads, que son los formatos publicitarios pagados que uno puede disponer en redes sociales para impulsar su mensaje de marca. Una era de contenidos, otro muy poderoso concepto que tiene que ver con un factor que influye en la comunicación corporativa de hoy. Hoy las marcas buscan conectar a un nivel humano con sus potenciales públicos y usan el marketing de contenidos como una vía para lograrlo. ¿Enfocándose en qué? Pues en temáticas de alto engagement, de alta conexión, para conquistar primero seguidores y luego fans en redes sociales. La expectativa es tener futuros clientes, pero sabemos que en la virtualidad el camino es un poco más lento. Estos procesos ligados a marketing de contenidos se llaman marketing de atracción o procesos de inbound marketing, en donde se trata de generar una presentación, un posicionamiento y una comunicación de imagen de marca tan poderosa en redes sociales que ello atraiga visitas a nuestras redes sociales, y estas visitas llegarán movidas no solamente por la linda imagen de nuestra empresa, que eso es importante pero no lo es todo, sino por la proliferación de contenidos de alto valor agregado. La estrategia es atraer en lugar de perseguir clientes, una estrategia muy diferente a la estrategia denominada outbound marketing, que es la estrategia en donde las empresas nos comunican sus servicios a través de el teléfono, en los formatos de telemarketing
o el marketing directo a través de correos electrónicos. Estos procesos ciertamente son invasivos, son un poco intrusivos, llegan a incomodar. Sin embargo, este marketing de atracción circunscrito a temas de contenido es un marketing que no incomoda, no molesta, porque lo que trata es de cautivar y atraer a la persona, atraer a los seguidores a través de la generación de, repito, contenidos de alto valor agregado. Para esto la comunicación digital es clave, pero no solo depende de las plataformas y herramientas de monitoreo social media, sino depende también de la calidad de los contenidos que se generen tanto para páginas en redes sociales como para los blogs, las webs, las comunidades. Estamos hablando de contenidos en formato escrito, contenidos audiovisuales, historias, testimonios, remembranzas, artículos, entrevistas, documentales, en fin, todos los contenidos que se pueden compartir a través de medios digitales. Es interesante revisar esto que ven en pantalla, tiene que ver con la evolución de las comunicaciones y sobre todo de los medios de comunicación. Una línea de tiempo impresionante, en donde 30.000 años antes de Cristo arrancábamos con pinturas rupestres en las cavernas, ¿no? Nuestro primer espécimen humano se comunicaba de esa forma. Las palomas mensajeras, ya estamos hablando de una usabilidad, ¿no?, de nuestro contexto, empezar a domesticar estas palomitas para que transmitan mensajes escritos. El papel, China, 105 después de Cristo. Estamos hablando de cómo ha ido evolucionando la comunicación, ¿no? Hitos en esta comunicación, pues los diarios, el momento en que surgieron, aquí tienen en la gráfica los años donde surgió el papel, el teléfono, la primera emisión televisiva ahí en Reino Unido en el año 1927, en fin, hasta llegar a nuestro tiempo, y en donde empezamos a hablar de la www, ¿no?, de la web. Empezamos a hablar de las pequeñas o de las primeras empresas que empezaron a ser fuertes, ¿no? Una de ellas fue blogging, que se transformó en una de las plataformas de blog más importantes y que fue comprada en su momento por el monstruo de las comunicaciones virtuales Google, lo mismo que sucedió con YouTube. Luego surge las redes sociales y creo que una de las más grandes que se han desarrollado en el tiempo hasta ahora es la red Facebook, y una que también tuvo un gran desarrollo es Twitter, que también estamos hablando del 2006 después de Cristo. WhatsApp, un formato de comunicación instantánea que se utiliza en todos los dispositivos móviles, fue comprada por Facebook hace algunos pocos años. También Facebook compró una plataforma de fotografías y de videos cortos que es Instagram, otra red social que está en pleno crecimiento, alto crecimiento en nuestro país. Siguen surgiendo redes sociales, siguen surgiendo formatos de comunicación. Todo esto no hace sino mostrarnos de qué forma ha evolucionado el medio y los medios de comunicación. Comunicar. Finalmente, ¿qué es comunicar? Comunicar es ejercer la calidad del ser humano. El ser humano es capaz de expresarse, interactuar, relacionarse, proyectarse, gozar, abrirse al mundo, intercambiar fluidos, como digo yo, sentirse y sentir a los demás. Dice Daniel Prieto, comunicar es ser interlocutor, porque se refiere a seres que intercambian sus voces. Entonces, una de las cosas claves en esta comunicación es el concepto de intercambio. Todo comunica, no existe posibilidad de no comunicar, porque aun cuando mantengamos silencio, ese silencio nuestro dice algo, comunica, o una abulia, unas ganas de no comunicar, o un enfado, o una tristeza, o una pasmosidad, pero aún el silencio nos está comunicando algo. ¿Por qué? Porque todo comunica. Cualquiera que sea la conducta, esa conducta significa algo para ese otro que está interactuando conmigo. Y por lo tanto, esa conducta es portadora de un determinado mensaje. Todo cuanto hace una empresa
voluntaria o involuntariamente, es comunicación. Es decir, que para una empresa la comunicación no es una actividad opcional. La empresa comunica sí o sí, lo sepa o no, lo quiera o no, consciente o inconscientemente. Esta afirmación de Daniel Jason, categórica como la ven, es una afirmación que nos debe llevar a hacer pensar que si todo comunica, entonces tenemos que estar muy pendientes de cuál es la voz de nuestra empresa que está siendo escuchada en estos momentos por nuestros públicos, recordando que todo comunica, recordando que cuando yo no digo nada, omito mensajes, omito respuestas, no contesto una llamada telefónica, no contesto un email, un correo, no contesto un comentario en mi página de fanpage de empresa, cuando yo rechazo esta comunicación, es lógico que la persona que está del otro lado perciba este rechazo y sienta este mismo rechazo. Con lo cual, así como con la comunicación podemos conquistar audiencias, también podemos, no llevando adelante un proceso de comunicación adecuado, perder esas mismas audiencias. La organización es un fenómeno conversacional en el cual circulan innumerables discursos a partir de la interacción de sus múltiples actores. El reconocimiento y diseño de los procesos de comunicación que se producen en una organización se traducen así en una concepción estratégica para alcanzar objetivos empresariales, es decir, para agregar valor. Este formato que vemos en pantalla es el formato arquetípico de un proceso de comunicación, en donde hay de una parte un emisor, de otra parte un receptor. Hay un canal, que es el medio en donde se va a realizar nuestra comunicación. Hay una emisión y una recepción de mensajes, para lo cual hay una codificación del lado del emisor y una decodificación del lado del receptor. En medio de este proceso de comunicación hay ruido, hay un montón de factores intervinientes que dificultan, limitan o condicionan la comunicación. Veremos ahora qué hacer con el ruido cuando empecemos a mirar los problemas de comunicación que pasan en nuestra empresa. Se da en algún momento la retroalimentación, ese feedback que obtenemos a partir de que el receptor nos indica qué le parece o qué opina de alguna de las cosas que están sucediendo en la empresa. Volvemos entonces, síntesis, 5 pasos: elaboración de la idea, esto en el sector del emisor; codificación, emito mi mensaje, lo transmito, llega a su destino, hay otra persona que lo entiende, lo decodifica y da por recibido el mensaje. Formas de comunicación. Cuando hablamos de formas de comunicación, hablemos de comunicación no verbal, por ejemplo, el tipo de comunicación en la que se utilizan signos en el mensaje. Los signos son arbitrarios o convencionales, ya que expresan lo que se transmite y además son lineales. Cada símbolo va uno detrás de otro. En esta comunicación verbal podemos distinguir 2 tipos. La oral, es aquella que pasa por nuestros signos orales y por las palabras habladas, y hay una comunicación escrita que se realiza a través de mensajes que pueden ser escritos en un papel o escritos en un smartphone o enviados a través de cualquier otro formato que nos permita escribir. Es cualquier tipo de comunicación que requiera articular palabras de forma que la otra persona entienda de qué se habla. La comunicación no verbal, por el contrario, es un proceso de comunicación en el que existe un envío y una recepción de mensajes, pero sin palabras. Es decir, utilizamos indicios, gestos, signos, no hay una estructura sintáctica, no hay habla, por lo que no es posible analizar secuencias de constituyentes jerárquicos, no se da. Es más,
el hecho de la gestualidad nos lleva a ciertos niveles de ambigüedad. Yo puedo interpretar ese gesto de una manera, tú puedes interpretarlo de otra forma. Sin embargo, en el universo de las comunicaciones hay convencionalismos, hay gestos universales, que ya los vamos a ver más adelante cuando toque, que nos permiten poder tener un tipo de lenguaje en el que con facilidad, a través de la kinésica, podemos identificar qué es lo que la otra persona nos está queriendo decir. Para ello nos ayuda el contacto visual, la proxémica, el paralenguaje y todo lo que tiene que ver con lenguaje corporal y postura. Espectros de comunicación, es otra forma de clasificar la comunicación. Aquí hablamos de los dos formatos más conocidos, lo analógico y lo digital. Esta es otra forma de dividir la comunicación. La comunicación analógica es aquella que se produce de un modo no verbal. Aquí, en este formato, entra justamente todo lo que hace a la comunicación no verbal, que hace unos minutos estábamos viéndola en otro formato de estructura de comunicación. Aquí hablamos de espectros de comunicación. El mundo de lo analógico se basa en gestos, posturas, símbolos, lenguaje corporal. El método de comunicación analógico guarda cierta relación, aunque no exacta, con los significados. El ejemplo más común de este tipo de comunicación se expresa mediante el tópico de aquello que se dice mucho, que una imagen vale más que 1000 palabras. Para el ser humano es imposible no comunicar. Todo gesto, postura, tono de voz, incluso puede ser interpretado como un lenguaje. Un grito, una corrección, un tono de voz agresivo es tomado ya de por sí como un tipo de mensaje agresivo. Existe la posibilidad de combinar ambos tipos de comunicación. Y cuando estamos hablando con alguien frente a frente, es prácticamente a veces imposible separarlos. En este caso, el lenguaje verbal se dirige más a la atención consciente, mientras que el gestual matiza el mensaje en nuestra parte subconsciente. La comunicación analógica como tal será casi inexistente dentro de la nueva comunicación digital. Existen excepciones, como los llamados emoticonos o smileys, que intentan estimular gestos con caracteres específicos. Aquí en pantalla los estamos viendo. Es un formato de comunicación analógica, aunque lo podamos ver en soportes virtuales. Son excepciones, ¿por qué? Porque son expresiones, ¿no? Uno coloca los caracteres que se ven debajo de cada una de las caritas en la imagen que estoy señalando con el mouse, ¿no? Y aparece un rostro. Yo coloco en el WhatsApp o en el mensaje o en el chat de alguna red social, coloco estas palabritas y ellas generan un rostro que puede tener un distinto estado de ánimo, alegre, triste, molesto, lloroso, dudoso, en fin. Y ese gesto es una comunicación analógica, porque es una comunicación evidentemente no verbal. La comunicación digital, por otra parte, es aquella que transmite la información a través de símbolos. Estos pueden ser lingüísticos o escritos, y existe un consenso significativo para cada símbolo. Este consenso se ordena bajo reglas y normas lingüísticas. Por comunicación digital, entendamos también hoy el intercambio de información y conocimiento que se produce al hacer uso de las herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra disposición por la investigación y por el desarrollo tecnológico. Esta comunicación digital hace uso de lenguajes alternativos y soportes novedosos que cambian el lugar de encuentro y la forma de hacer comunidad, cambian la forma de comunicar y de intercambiar conocimiento con los demás. Es una de las comunicaciones que no pueden estar exentas de estudio en una temática como la que vemos nosotros en este curso, porque cada vez más este formato de comunicación se ha incrementado en las empresas. Vamos con el formato de comunicación arquetípico. La comunicación interna, intercambio de información entre los miembros de la empresa, este es otro formato, porque estamos revisando en esta clase introductoria los diversos formatos de estructuras de clasificación que debemos tener en cuenta para entrar de lleno en el estudio de la comunicación en la empresa. Hablamos de una comunicación interna, acciones, personal de la organización, empresas relacionadas, o sea,
Hay un contexto para esta comunicación interna y la externa, que es un intercambio de información entre la empresa y su público externo. Estamos hablando de intermediarios, clientes, distribuidores, competidores, medios de comunicación externos, líderes de opinión que puedan funcionar como influenciadores, autoridades de gobierno. Todo esto está en el contexto externo y forma parte de la comunicación externa de la empresa. Vamos a ver ahora tendencias de la comunicación corporativa hoy. Esto tiene que ver con lo que ya está siendo tendencia hoy en nuestro tiempo. 1. Credibilidad. Defender el relato. En el concluido año 2017 se ha consolidado el concepto de fake news, las noticias falsas. Este es un fenómeno muy común en los últimos tiempos. Está muy relacionado con un fenómeno social que se llama la posverdad, que ya no va orientado simplemente a mentir o a lanzar mensajes falsos con una segunda intención, esto en medios digitales sociales, sino que intenta generar creencias comunes que devengan en confusión. Esto es bastante peligroso, Implica que los principales transmisores de mensajes pierdan credibilidad. Ese es el tema. Ha habido ya muchos casos de estos fake news, que son estas tendencias de lanzar noticias falsas, que se murió un cantante, que una revolución estalló. Y hoy en día, pues, el medio de comunicación digital no da lugar a esos sesgos, ¿no? Rápidamente uno busca la información en sus buscadores, en los celulares, smartphones o laptops, y uno encuentra la verdad de lo que está sucediendo. Sin embargo, muchas veces una mala noticia falsa termina invitando a creer en esa falsedad a muchas personas. Han habido casos de medios de comunicación que han cometido errores al dejarse guiar por lo que se llama noticias trending topic, que en algún momento tienen un alto tráfico, todo el mundo está hablando de estos temas, pasa cuando hay una moda, o pasa cuando, qué sé yo, el Perú juega una eliminatoria o el último partido y todo el mundo está hablando de eso y ese tema se transforma en tendencia en redes sociales. Entonces, hay un poder muy fuerte en la comunicación, se llega muy rápidamente ahora a públicos muy grandes y se da este fenómeno denominado posverdad. Esta posverdad se considera una distorsión deliberada de una realidad con el fin de crear y modelar opinión pública e influir en las actitudes sociales, en la que los hechos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones o a las creencias personales. Esto es un fenómeno muy poderoso en nuestro tiempo. Vuelvo con lo que decía antes, lo perjudicial es que no solamente que los principales medios comienzan a perder credibilidad, sino que nuestro usuario digital se va transformando en una persona desconfiada. Esto no es nuevo. Ya hace rato que nuestro usuario digital es bastante escéptico y busca investigar y confirmar la información que encuentra para validarla y ver si esto es así o no. ¿Qué más? ¿Qué otra tendencia hay en la comunidad, en la comunicación corporativa en nuestro tiempo? Confianza. Superar las crisis. En la actualidad los ciudadanos no creen en nada ni en nadie, justamente por este fenómeno del escepticismo y de tanta fake news en la red. Hay una crisis de confianza en la que se hacen eco estudios como el European Communication Monitor, el Global Body of Knowledge de la Global Alliance o el Trust Barometer de Edelman, el barómetro de la verdad de Edelman. Recuperar esa confianza es un gran desafío muy relacionado con la credibilidad. En 2018 se necesitará trabajar mucho la confianza, apunta un directivo de esta consultora que mencionaba recién, por lo que las empresas no podrán defenderse del activismo únicamente con notas de prensa. Esto es algo tradicional, ¿no? Defenderse de los ataques a través de notas de prensa, diciendo esto no es, esto sí es, pero hoy en día no alcanza con eso, porque la gente investiga, porque hay personas que están
publicando fotos, imágenes, videos de lo que ven, ¿no? Y es muy sencillo en algún momento incluso calumniar a una persona pública o a una organización justamente manejando información, porque yo puedo editar un video, editar una foto y manipular la realidad. Ese es el prejuicio. Vuelvo a un tema que dije antes, el prejuicio de esta famosa posverdad. Otra tendencia fuerte, más fuerte que nunca, porque siempre estuvo, las emociones. Una realidad que se legitima por lo que se siente. Influyen las emociones hoy más que los hechos objetivos. Con tal que se sienta, ya está. El resto es cuestión de buscar información que acredite lo que queremos creer. Tema delicado, porque muchas veces estas emociones nos pueden engañar. Transparencia. Hablamos hoy de hipertransparencia. Los más de 27.000 ciberataques ocurridos en el año 2017 han enseñado a las compañías que la palabra confidencial hoy se ha puesto en entredicho. Es por eso que desde la comunicación el reto será el de fomentar una cultura de hipertransparencia, que no significa contarlo todo, sino responder a tiempo, responder a todo en tiempo real. No es lo mismo una cosa que la otra. No es decirlo todo, pero responder todo en tiempo real, cuanto antes. ¿Para qué? Para que se genere y se transmita la percepción de realidad, de verdad, de transparencia. Contenidos. Aunque aparecen en último lugar como tendencia, no quiere decir que sean menos importantes. De hecho, el contenido es igualmente clave como los otros 6 puntos anteriores, porque las cosas no son hay que contarlas, sino que hay que generar contenidos de calidad y que estos mismos estén alineados con los principios de la empresa. Big Data es una de las grandes tendencias en general para las empresas y también es clave para la comunicación porque se debe hacer una gestión adecuada de ese enorme flujo de datos de los que hoy disponemos en nuestros medios digitales para poder, como fruto de esta gestión de data, tomar las decisiones más adecuadas. Hay que discriminar la información en cada momento. Se trata de saber cómo optimizar el uso de los datos. Esto pasaría a llamarse Smart Data, data inteligente. Y esta Big Data consta de una enorme cantidad de información altamente clasificada que nos permite estructurar públicos, segmentos y poder tener una expectativa de un desarrollo de marketing más avanzado, un marketing que conozca mucho y en profundidad a sus públicos objetivos. ¿Y cuál es el rol del director de comunicación en medio de todo esto? Es un rol definitivamente clave, ¿no? Porque estamos hablando de procesos en los cuales el comunicador va a ser considerado el eje, ¿no? El concepto de comunicación tiene un concepto fuerte que en síntesis se le llama el DIRCOM, director de comunicaciones. Este profesional es un profesional hoy en día multidisciplinario, pero que trabaja interdisciplinariamente con todas las áreas de la organización. No es el jefe de prensa, el periodista con contactos o el relacionista público de la empresa, sino que el director de comunicación es sobre todo un estratega que utiliza la comunicación como herramienta de gestión y es asimismo el guardián de la imagen y de la reputación de la organización. Esa persona que está atenta no solamente al contenido y a los textos, sino a las intenciones, a los trasfondos, es decir, a la trastienda de lo que se está generando como comunicación corporativa, ya sea de entrada o de salida. En el año 2015, en el país, el DIRCOM mantuvo su condición de profesional en proceso de descubrimiento, así lo veíamos. Los profesionales que más buscaron capacitación en comunicación corporativa y comunicación interna fueron precisamente los que provienen de las escuelas de periodismo, ciencias de la comunicación o comunicadores sociales. Esta particularidad tiene su explicación en la poca base que muchos reciben en su formación de pregrado
y en la necesidad de generar relaciones con otros profesionales interesados o trabajando en el área. El papel del DIRCOM es recuperar esa confianza en sus organizaciones y hacer propuestas de valor, ante la importancia de la confianza como un activo colaborativo. Y es que una empresa, para ser competitiva, debe saber lo que sus públicos esperan de ella para cumplir con sus expectativas, siendo algunas de estas generadas por la propia empresa a través de sus comunicaciones. Sin embargo, otras expectativas surgen del entorno social y la compañía tiene que estar igualmente preparada para responder de la forma adecuada. La comunicación en móviles, por ejemplo, según el 100% de las encuestas realizadas, tiene hoy el mayor nivel de efectividad para comunicar frente a otras vías que cada vez se reducen más. ¿Y qué tiene que hacer nuestro director de comunicaciones? Pues identificar las nuevas oportunidades y los canales. Un paso que supone todo un reto, porque hoy en día el porcentaje de las comunicaciones adaptadas a dispositivos móviles es aún muy, pero muy bajo. Pero si no se hace esta adaptación, los mensajes entonces no se leen y se pierden. Entonces, ¿de qué nos sirve generar tantas plataformas de mail marketing o de comunicación interactiva si las personas no disponen de dispositivos móviles, que son las plataformas ideales para poder acceder a esta información? Hay un 80% de ciudadanos que exige que las organizaciones, además de desarrollar negocio y actividad, se comprometan con el entorno. Las empresas deben interiorizar esto. ¿Y cuál será aquí el papel del DIRCOM? Pues el director de comunicaciones debe ser activo en esto y debe influir para que se abogue por modelos de crecimiento sostenibles en la compañía. En fin, estos son algunos de los rasgos que tiene que tener un director de comunicación hoy, entendiendo que no es un relacionista público solamente, sino un gestor estratégico de las comunicaciones de entrada y de salida. Bueno, esta ha sido nuestra clase introductoria. Hemos visto a grandes rasgos cómo funciona la comunicación en la empresa y luego iremos en las clases futuras degranando uno a uno cada uno de estos espectros de comunicación para conocerlos mejor y encontrar fórmulas siempre mejores de implementar prácticas para que esta comunicación se refuerce, se potencie y nos permita conectar de mejor forma con nuestros públicos objetivos. Hasta aquí lo de hoy. Les doy las gracias. Mi nombre es Ernesto Montellanos. Los voy a seguir acompañando en este desarrollo de este curso de comunicación en la empresa, así que les agradezco su participación y espero que puedan revisar también los cuestionarios que estamos implementando dentro de cada uno de los módulos y los vayan resolviendo oportunamente. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias.